de cambiar nuestros tiempos como cristianos. La necesidad de cambiar nuestros tiempos como cristianos. ¿Sí lo creen, mis hermanos? Que es importante hacerlo, es necesario, ¿cierto? Bueno, a veces nos acomodamos y creemos que con lo que hemos hecho ya es suficiente, pero Dios no quiere que nos acomodemos. Él quiere que realmente podamos estar en coinonía con los tiempos. Amén. Y por eso hoy muchos, y sobre todo nosotros como padres, nos hemos quedado a nivel tecnológico. Nuestros hijos por eso nos llevan tanta ventaja y se aprovechan de eso de nosotros, ¿cierto? Entonces, nomás en eso tan sencillo, la ciencia avanza y nosotros tenemos que, desafortunadamente, no limitarnos a ellos, sino también estar en la misma capacidad que nuestros hijos hoy en día están frente a los medios de comunicación, para bien, ¿no? Para aprovecharlo para bien. Entonces, es importante hablar de cambiar. Es importante hablar de cambiar, pero de hacerlo a la manera de Dios. Amén. Porque pues todos queremos cambiar, pero nos autoforzamos para los cambios porque los queremos hacer a nuestra manera, ¿cierto? Porque creemos que es así, porque al vecino le funcionó, porque a tal persona le funcionó, y a mí también me va a funcionar. Y eso no es así. Hay que tener mucho cuidado, de que ahí es donde vienen los grandes fracasos y frustraciones, porque estamos siguiendo modelos que no traen ningún beneficio a nuestras vidas. Aquel que le sirve el Dolex, al otro no le funciona. Así de sencillo, ¿cierto? Y todos creemos que lo que me funciona a mí le va a funcionar a los demás, y no es así. Amén. Entonces tengamos cuidado con eso, y por eso tenemos que estar como cristianos avanzados en los cambios que Dios quiere para nosotros. Amén. O sea, nosotros podemos tener muchos planes, muchos proyectos, muchos sueños, pero tenemos que llevarlos al Señor para que Él obre en cada uno de ellos. Pueda que tú hoy obtengas resultados, pero ¿qué va a pasar mañana si no se hizo a la manera del Señor? Amén. Se van a frustrar, no van a avanzar, porque no vienen de la mano del Señor. Pero nosotros creemos que fue importante y que dio resultado, pero al final veremos que si no se hizo de la manera como teníamos que hacerlo, vamos a tener que sufrir consecuencias fuertes. Amén. Y entonces, con todo esto, yo les preguntaría a ustedes hoy, ¿qué tendríamos? O la pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿cómo quieres que te recuerde? ¿Cómo quieres? Amén. ¿Cómo quieres? ¿Y cuál es el legado y la huella que tú estás dejando a los tuyos? Estamos hablando de una historia. Y quiero decirles algo. Quiero hablar de historia un poquito. Y ustedes saben que Thomas Edison fue el inventor. Él tuvo 1000 inventos patentados, entre los cuales los que más conocemos de él es el del bombillo, ¿cierto? El del fonógrafo y el del mimeógrafo, ¿cierto? Son como los más, pero él tuvo 1000. Pero él tuvo que, para obtener esos logros, él tuvo que
perseverar en lo que él tenía en mente para elaborar, que eran cosas buenas, ¿no es cierto? Que eran cosas buenas y que fueron útiles para la humanidad. Pero así como hubo grandes personajes, ¿cierto?, con grandes logros, también se registran grandes fracasos y destrucciones del mismo ser humano. Y en esto está Adolfo Hitler. ¿Recuerdan que él tuvo ese holocausto de más de 6.000 judíos? ¿Amén? Pero si nos metemos un poquitico más en la historia de Hitler, él mató a más de 15 millones de personas, sumado al holocausto de los 6 millones de judíos. O sea que estamos hablando de una cifra no despreciable de 21 millones de sacrificios. ¿Y eso quedó qué? En la historia. ¿Cómo recordamos al uno y cómo recordamos al otro? ¿Sí? ¿Amén? ¿Cómo lo recordamos? Entonces, ¿cómo quieres tú que te recuerden? ¿Cuál es la historia que tú estás dejando a los tuyos? ¿Buena? ¿Mala? ¿Qué estás sembrando? Y entonces debemos de ser muy sabios para poder tomar decisiones que nos aseguren un mañana de bendición. Y no solamente a ti, sino que esa bendición tiene que ser conjunta para que pueda también llevar una cobertura a los nuestros. Amén. Mira lo que nos dice Eclesiastés 7 del 13 al 15. Contempla las obras de Dios. ¿Quién puede enderezar lo que Él ha torcido? Tremenda la manera como veía Salomón en su sabiduría después de haberle fallado al Señor, cómo él miraba las cosas ya de una manera muy depresiva. Él estaba pasando por un momento muy complicado porque sabía que le había fallado a Dios en todo. Y él lo único que le pidió fue sabiduría para gobernar. Pero el Señor dijo, no solamente sabiduría, sino también te voy a dar riquezas. Y con las riquezas fue que este hombre se desplomó en el propósito del Señor. Amén. Cuando te vengan buenos tiempos, ¿qué dice? Disfrútalos. ¿Y qué fue lo que hizo este hombre? Eso, disfrutarlos, ¿cierto? Pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obras de Dios y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Todo esto he visto durante mi absurda vida. Un hombre sabio, un hombre que fue el hombre en su época más sabio que había sobre la tierra. Durante, pues aparte del Señor, obviamente, aparte del Señor Jesús, ni más faltaba. He visto durante mi absurda vida hombres justos a quienes su justicia los destruye. Y no es muchas veces lo que pensamos. ¿Por qué a ese que hace tanto daño, por qué le va bien? ¿Y por qué a mí, que hago lo bueno, cierto? Que hago mis devocionales, que me conecto los martes, los jueves, que estoy en las reuniones los jueves en la noche, que hago mi devocional, ¿por qué me va tan mal? ¿Sí? ¿No es eso lo que pensamos muchas veces? Su justicia los destruye y hombres malvados a quienes su maldad le alarga su vida. Y mira lo que dice el 17. No hay que pasarse, mira esto, de malo ni portarse como un necio. ¿Para qué morir antes de tiempo? Qué interesante reflexión esa, y ojalá pudiésemos, ¿verdad?,
saberla administrar en nuestras vidas, ¿cierto? Porque cuando somos buenos administradores y sobre todo buenos administradores de nuestro presente, ¿sabe qué va a pasar? Que tú vas a vivir una muy buena prosperidad en todos los aspectos de tu vida. Tenemos que administrar nuestro presente. Ahora hay cambios que se ejercen para bien o para mal. Hay cambios que se dan para dañarnos o para mejorar, ¿sí? ¿Correcto? Pero Dios, ¿cuál es el cambio que quiere en nosotros? Para bien, para mejorar, porque Él quiere darnos lo mejor. Pero nosotros somos muchas veces obstinados, tercos y queremos seguir funcionando de acuerdo a algo o a conceptos que no dieron fruto en nosotros, pero queremos seguir ahí. Yo he visto mucha gente que le ha ido mal en ciertos negocios y con el pasar del tiempo sigue en su mismo negocio, no le da los resultados positivos, pero sigue insistiendo en que eso fue lo que él conoció y que sobre eso él va a seguir insistiendo, sea como sea, que al final va a encontrar respuesta, y estamos nadando contra la corriente, vamos con los vientos en contra, y cuando vamos con los vientos en contra, el peligro que existe es que naufraguemos, amén, que se rompan las velas y que naufraguemos. Entonces tenemos que, esto me parece muy, muy importante, lo que escribió Salomón, dice que no hay que pasarse de malo ni portarse como un necio. ¿Y qué es morir antes de tiempo? Es morir realmente en los proyectos que no hemos puesto al Señor, y ahí es donde vamos a claudicar. Amén. ¿Por qué? Porque decimos lo único que sé es eso, es que fue lo único que aprendí. Pero ¿sabes qué? Si tú te permites que el Señor te muestre los talentos y los dones que te ha dado, verás que hay cosas importantes y nuevas para desarrollar en tu vida. Entonces no nos podemos quedar, es que es lo único que sé, eso fue lo que aprendí. ¿Y qué pasó con los talentos? Los enterramos, pero el Señor mañana te va a llamar a cuentas. Hey, ¿qué pasó con los talentos que le entregué? Entonces, tengamos cuidado de que así como vienen los cambios del día y la noche, las estaciones del año, el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Hay cambios en nuestro estado físico, hay cambios en nuestra salud, hay cambios muchas veces en la finanza, pero lo más importante, el cambio que necesitamos es el cambio en nuestros pensamientos, porque de ahí es donde madura nuestro carácter. Es ahí, no es más. No podemos seguir actuando sobre lo mismo y exigiéndonos a nosotros mismos, haciendo lo mismo, que ahí vamos a obtener un cambio y no va a haber respuesta. Amén. Por eso, ¿qué nos dice la palabra en Romanos 12:1-2? Romanos 12:1-2, todos lo conocemos, esos versículos. Dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Y qué tenemos que hacer para hacer esto? No amoldarnos al mundo. O sea, todos aún todavía, muchos, pues no todos, perdón, muchos todavía están ¿qué? En el molde del mundo. Pero en el molde del mundo, queriendo hacer otro tipo de cosas, y si no se rompe ese molde, pues no va a pasar nada. Muy difícil, ¿cierto? Si la figura no cambia, pues
vamos a seguir ofreciendo lo mismo y vamos a seguir recibiendo lo mismo. Amén. Dice, sino cuando salimos de ese molde, cuando rompemos esas estructuras, es porque ¿qué? Es porque vamos a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Y cuando somos renovados, vamos a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. ¿Dónde viene la transformación? ¿A través de qué? A través del cambio de nuestro pensamiento. ¿Y sabes qué? Que la revelación de la palabra del Señor es el mayor indicador de la transformación de nuestra vida, donde quiebra estructuras y fortalezas en nosotros. Amén. Ahí es donde cambiamos. Ahí es donde ya dejamos de actuar de la manera como lo hacíamos. Ahí es cuando ya realmente estamos teniendo una visión nueva y fresca hacia lo que tenemos que hacer y lo que Dios pone delante nuestro. Porque ahí están los dos caminos. Y el Señor dice, porque mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos. Mis pensamientos y mis caminos son más altos que los tuyos. Entonces, ¿de quién tenemos que depender? Del Señor. Hay cosas que te han funcionado, perfecto. Pero aún piensa en algo, te ha funcionado y no quieres quebrar tu comodidad. Sigues ahí, sentado, tranquilo, y pasaron los años, y Dios tenía grandes bendiciones, muchas más cosas para ti, pero tú no las utilizaste. Amén. ¿Y por qué? Porque fuimos resistentes al cambio. Amén. Entonces, importante, cuando llega la revelación a nuestras vidas de la palabra de Dios, es el indicador perfecto para la transformación. Y Dios nos está invitando, el Señor nos está invitando a través de estos dos versículos y sobre todo del 2, a que cambiemos nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Amén. Ahora, ¿qué necesitamos para lograr los cambios que se requieren en nuestra vida cristiana? Salmo 62, 11, 12. Una cosa ha dicho Dios y 2 veces lo he escuchado, que tú, oh Dios, eres poderoso, que tú, Señor, eres todo amor, que tú pagarás a cada uno según lo que merezcan, ¿qué? Sus obras. Si yo escondí mis talentos, ¿sabes qué? Si los escondí, ahí quedaron. ¿Y qué pasó? Que estoy recibiendo lo que merezco. Amén. Hay personas muy activas en los negocios, hay personas muy activas en cuanto a manualidades, proyecciones, y es tremendo. Y no es para envidiar, es para admirar. Pero hay otros pasivos que se quedaron ahí produciendo lo mínimo y están contentos con eso. Y ¿sabes qué? Que el Señor nos va a pagar según lo que merezcan nuestras obras. Solo piensa realmente si hoy cuál ha sido tu resultado respecto a esto. Si estás recibiendo más o estás recibiendo menos o no estás recibiendo lo que esperabas. Pero es culpa ¿de quién? De nosotros mismos. Amén. Entonces, para lograr nuestros cambios, lo primero que se requiere, los cambios requerimos de tiempo. Que las cosas no las queramos en el inmediatismo, y es necesario la espera para ver los resultados. Amén. Es necesario. No es meter el frijol en el algodón y esperar 2 días que ya estamos forzando un crecimiento. Pueda que veamos que creció,
pero nosotros, nuestra vida espiritual es diferente. No hay que forzar, hay que esperar que sea el Señor quien dé ese crecimiento. Amén. Los cambios requieren de ajustes y correcciones, ya que existen patrones mentales muy arraigados que no permiten el cambio. ¿Sí? Tú hablas con una persona que es terca y uy, tú dices, ¿pero qué? ¿Qué hacer con esta persona tan terca? ¿Cierto? Y tú le presentas opciones, le muestras, le hablas, es radical en su obsesión, en sus patrones mentales que no han sido puestos a disposición del Señor. Entonces, con una persona así que, o tú le muestras y le indicas que hay otras maneras para hacer cierto tipo de actividad, pero esa persona sigue ahí. No, es así porque a mí me funcionó y es así. ¿Cierto? Ya hoy, como todo es más inmediato, ya hoy no necesitamos sino abrir el horno microondas y tener la comida en 2 minutos. ¿Cierto? ¿Y por qué? Porque estamos afanados, porque estamos apurados, porque nos cogió la tarde. Y entonces se olvidó, por ejemplo, lo más hermoso que es poder compartir con familia, porque todos tenemos actividades a diferentes horas, entonces ya no nos podemos reunir con los nuestros y todos andamos en carreras, todos andamos en afanes, pero se perdió esa esencia hoy en día de la familia. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos hemos resistido a ese cambio familiar, a esa nueva modalidad, donde tenemos que entender que esos cambios se dan, pero también donde necesitamos que el núcleo familiar sea unidad para un beneficio de todo lo que hoy en día sucede. Amén. Entonces, esos patrones mentales hoy en día nos han llevado a que no permitamos el cambio y nos resistamos al cambio, y que todo sea inmediato y que todo sea rápido y que todo sea para allá, y si no se da, ¿qué va a pasar? Nos molestamos, nos desesperamos. Si tú tienes un negocio y no te dan resultados, lo que tú esperabas, entonces piensas en cambiar ya, no esperaste, no tuviste paciencia, y entonces, claro, si lo hiciste a tu manera, pues no va a tener resultados. Créame que va a ser difícil. Si lo hiciste a la manera del Señor, los resultados con Él se dan, pero son tiempos de formación. Amén. Lo tercero, para los cambios hay que poner un orden o tener un orden de prioridades para que se puedan trabajar uno a uno. Entiendan que somos el blanco cuando vienen los cambios, de asumir todos los riesgos que esos cambios puedan traer. Siempre estamos pensando que en un beneficio, desde luego que estamos pensando en un beneficio, pero hay que, como somos el blanco nosotros mismos, de poner un orden en nuestras prioridades, vendrán riesgos difíciles y costosos que tienes que asumir, porque Dios también quiere que obtengamos un fruto a su manera, no a nuestra manera. Entonces vamos a tener que pasar por momentos de tensión, pero en esos momentos de tensión dispuestos a recibir la bendición, porque lo estamos haciendo a la manera del Señor. Amén. Lo estamos haciendo a la manera de Él. Lo cuarto es que los cambios son necesarios y muy importantes, pero hay que tener metas claras que siempre estén respaldadas a través de la palabra de Dios. De lo contrario, no recogeremos ningún fruto. Mira lo que nos dice Proverbios 16, 1 al 3. Son los cambios que se requieren
en nuestra vida cristiana, y estamos hablando de cómo lograrlos. El hombre propone y ¿qué? ¿Listo? Ahí nomás, ya con esto, simplemente muy sencillo, pero con un ingrediente espiritual muy fuerte. A cada uno le parece correcto su proceder, ¿o no? Sí, eso es por ahí, eso me parece, eso no lo escucha él, que él siempre viene a dañarnos los planes, que bueno, entonces no lo inviten a la casa, no se dejen ver de esa persona. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga ¿qué? Los motivos, lo que tú no juzgas, lo que muchas veces no vemos, porque nuestra impulsividad nos lleva a no ver los motivos. Amén. Pon en manos del Señor todas tus obras, ¿y qué pasa? Que se van a cumplir nuestros proyectos. Y no es que yo sea de malas, ¿sí? Como cristiano no podemos utilizar esos términos, que soy más de malas. No, no eres de malas. Simplemente no pusiste tus planes y proyectos en las manos del Señor. Pero no se van a cumplir. Sencillo, no se van a cumplir. Amén. Proverbios 19:21. El corazón humano, ¿qué hace? Es una bomba. Registra y manda proyectos. ¿Tú no has visto a personas que te hablan a la vez de miles de cosas? De miles de cosas, y tienen proyectos, tienen planes, y eso son una máquina hablándote a ti de todos los proyectos que tienen. Pero tú lo ves y nada de lo que ha dicho le ha funcionado. ¿Por qué? Porque pasa eso, que el corazón humano genera proyectos y no los ponemos en las manos del Señor. Amén. Muchas veces queremos que nuestros hijos crezcan como que se desarrollen a la manera en que yo, en mi autoritarismo y en mi conocimiento, quiero que ellos lo hagan. Desde luego que es una orientación, pero ¿de quién viene el designio? De parte del Señor. Si yo no coloco a mis hijos delante del Señor para que ellos puedan tener la sabiduría que necesitan para enfrentar hoy las situaciones que se presentan diariamente, si yo no los pongo delante del Señor, nada gana con que usted sea el mejor padre, que les da gusto en todo, que les da la ropa de marca, que los llevan a las mejores universidades. Muy bueno, lo felicito, pero ¿sabes qué? Lo que va a prevalecer al final es el designio del Señor. Amén. Eso es lo más importante, no hay nada más. La palabra es clara. Amén. Ahora, vimos cómo lograr los cambios que se requieren en nuestra vida, pero somos resistentes a ellos. Ahora, ¿por qué muchos se resisten al cambio? ¿Por qué muchos se resisten a cambiar? ¿Y sabes qué? Por el temor a lo desconocido. Y es importante ser prudentes en eso y ser sensatos en eso. Y porque esto lleva, además, un gran temor a que se pierda como ese proyecto que había en ti para desarrollar algún tipo de actividad. Entonces te vas a ver frustrado, vas a dejar los proyectos a medias, y entonces aquí es cuando viene la respuesta de nuestra cultura y de nuestra sociedad, que le tememos al que dirán. Ay, mire lo que este decía, y mire lo que este pensaba, mire los negocios que pintó. Entonces es más ese temor al que dirán, que realmente al lanzarnos a esos proyectos, colocándolos en las manos del Señor y sabiendo que vamos a tener que pasar por
por dificultades, pero las respuestas están en el Señor, no en uno. Amén. Y entonces muchos no quieren salir de su zona de comodidad, no quieren hacerlo, porque son resistentes al cambio y porque ya a través de su comodidad no quieren avanzar más, porque ya es un estilo de vida, ya se generó un hábito, ya se generó una mala conciencia sobre sus actividades. Y yo conozco muchas personas que uno les dice, oiga, pero sería bueno que usted ya a su edad, tal, en fin, pensar en un lugar tranquilo, ya todas las carreras y todo lo que usted ha vivido en esta ciudad, ya sería muy bueno que usted pensara, ¿cierto?, en un cambio para su tranquilidad y para tener paz en su vida. Y lo primero que dicen ellos es, esto es difícil, pero así estoy bien. Y como tengo que morir, ¿para qué? Conformistas, cómodos. Y no se atreven al cambio porque piensan que en cambio de mejorar van a empeorar, porque su mente ha sido totalmente cauterizada, si lo puedo decir así, cauterizada por su posición y por pensamientos que realmente van en contravía de la palabra del Señor. Lo que tú tienes, lo que hoy tienes, dale gracias a Dios, pero piensa en algo, que si no te resistes a ese cambio, puedes tener mucho más. ¿No han pensado en eso? Puedes tener mucho más, porque estamos con el Dios que todo lo tiene, que todo lo puede, que es soberano. No te quejes de lo que tienes, y si te quejas de lo que tienes, mira bien por qué te estás quejando, qué está sucediendo. Entonces no es lo tuyo. Y no pienses, es que me tocó porque no hay más. No pensemos así, que vamos en contravía del propósito del Señor. Y la palabra es clara. En 1 Timoteo dice que en 1:7 dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿por qué no resistimos al cambio? ¿Por qué? ¿Por qué no ejercemos ese dominio propio? ¿Por qué somos tan cómodos? ¿O por qué no queremos salir de nuestra comodidad? Hoy tú puedes contar, y hay muchas personas que cuentan de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Es que mire, y cuentan, y uno, ese es el Dios que tenemos, uno no tiene que sentir envidia, ese es el Dios que tenemos, gloria a Dios, porque no se resistió al cambio, porque le permitió al Señor actuar. Pero hay otro, no, es que la situación muy dura, no, es que todo esto tan pesado, es que como, de hecho me tocó trabajar ahí porque como tengo familia, pero no es lo mío, eso sí no es lo mío. Listo, ¿y por qué no oró antes y le pidió la dirección al Señor? Y le dijo, Señor, eso no es lo mío, pero si tú me llevas allá, Señor, despierta mis talentos y mis dones para desarrollar ese trabajo, o si no, Señor, hazme funcional, o si no, llévame al lugar que tú me tienes. Pero no, me tocó, y ya después de que me tocó, entonces ya estoy inconforme, ya no produzco lo mismo. No podemos pensar de esa manera. No podemos. A todos Dios nos dio dones y talentos, entonces no los escondas. Permite que el Señor trabaje en tu vida. ¿Por qué qué? Porque Él no nos dio un espíritu de cobardía, no nos lo dio, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Lo tercero es que muchos se resisten al cambio porque no tienen fe. Amén. No hay fe. Hebreos 11:6. Pero ojo, que a veces interpretamos mal la fe y también me meto en cosas que no son
los propósitos de Dios, pero ¿qué decimos? Yo por fe me meto a esto. Ya eso yo oro y por fe. Pero eso no es fe. Eso no es fe. ¿Qué es la fe? En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y recompensa a quienes lo buscan. Así de sencillo. Yo no puedo hacer las cosas y después meterme en líos tremendos, pero decir que el Señor no escuchó mis oraciones. ¿Por qué no le buscó? ¿Por qué no le buscó y puso sus planes delante del Señor? Y por eso hoy hay muchos cristianos que realmente están totalmente perdidos e inmersos en su vida cristiana, precisamente porque montaron sus propios planes y vieron que no había respuesta de parte del Señor y terminaron culpando a Dios de sus malos resultados. Tengamos cuidado con ello, porque el enemigo es muy astuto y nos puede engañar muy fácilmente y caemos en la trampa del enemigo. Se resisten al cambio por falta de fe. Cuarto, muchos se resisten al cambio porque, como hablábamos ahora, si a este le funcionó, pues me voy a meter por ahí, pero si no le funcionó, no lo voy a hacer. Entonces, tengan cuidado de algo, que la victoria está en las manos del Señor, pero los riesgos corren por cuenta tuya. Amén. El Señor nos da la victoria, pero los riesgos tienes tú que asumirlos si no le creíste al Señor y si no esperaste en el Señor. Amén. Sí, de que no le culpemos al Señor, porque ese es el riesgo que tenemos que correr cuando no entendemos que el proceso de la victoria está en las manos del Señor. Y entonces involucramos a Dios en la toma de nuestras malas decisiones y Él no va a actuar ahí. ¿Qué nos dice Gálatas 6:9? Hemos hablado de que necesitamos lo que necesitamos para lograr los cambios que se requieren en nuestra vida cristiana y por qué muchos cristianos se resisten al cambio. Pero 6:9, ¿qué dice? Que no nos cansemos de hacer el bien, porque a debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Lo único que tú tienes que mirar es cuál ha sido tu siembra y si realmente puedes recibir una buena cosecha. Amén. Es eso. ¿Cuál fue tu siembra? Entonces, si sembraste mal, no esperes una buena cosecha, porque hoy en día la sociedad te lleva a creer que el éxito viene muy rápido, muy rápido. Y mira lo que pasó con esas pirámides, cuánta gente quedó en la calle, porque es que si yo doy un peso y me dan 100, yo tengo que evaluar eso muy bien, muy bien. Y mucha gente quedó en la quiebra y lo perdieron todo precisamente por eso, porque la sociedad te lleva a que el éxito es inmediato. Y entonces perseguimos proyectos que creemos que son como muy sencillos y empezamos a hacer malas siembras y por eso vamos a recoger una mala cosecha. Es por eso, porque queremos lo rápido, queremos lo inmediato, queremos lo de menos esfuerzo, es lo que queremos nosotros. Amén. Entonces hemos hablado de los cambios que se requieren, de la resistencia al cambio. Y por último quiero que pensemos en que sobre estos cambios que hemos hablado y de la manera como tienen que darse, hay ciclos en nuestra vida que muchas veces los pasamos por alto, ¿cierto? O tú quieres como el niño que en el helado que tú le prometiste
y en el juguete que tú le prometiste y en todo lo que tú le prometiste, Él quiere que todo eso se le dé ya y de una. Y el juguete, y el helado, y el carro, y los zapatos. Pero espérate, no, yo quiero esto. Y entonces, como cristianos, tenemos que vivir esos ciclos para que podamos realmente vivir una vida distinta, tranquila y en dependencia absoluta del Señor. Amén. Entonces, lo primero es que necesitamos es reconocer que hay en nosotros una necesidad de cambio. Amén. No podemos seguir con nuestro orgullo, con nuestra soberbia, con nuestra autosuficiencia, ni seguir teniendo un carácter explosivo con sentimientos de rencor, de crítica y de falta de perdón. Amén. Yo voy por este lado, pero con este nada. Yo realmente sé que voy a salir adelante, pero sin la ayuda de este, porque este me hizo tanto daño. Y así tú no vas a poder obtener las cosas ni las vas a poder lograr. Porque mientras haya eso en tu corazón y tu corazón no esté sano y limpio para el Señor, no habrá bendición en tu vida. Amén, no la habrá. Amén, hermanos, amén. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Porque esos sentimientos de rencor y de crítica, primero, no nos permiten avanzar. Y segundo, cuando reaccionamos a ellos, el mismo Señor, a través de su Espíritu Santo, nos está hablando de que necesitamos urgente un cambio. Es urgente. Amén. Proverbios 11:20. El Señor aborrece ¿a qué? A los de corazón perverso, pero se complace en los que viven en rectitud. Así de sencillo. Es vivir una vida plena en el Señor. Una vida donde entendamos que necesitamos un cambio, pero que ese cambio se da a través de tener una buena relación con el Señor, a través de tener una muy buena amistad con el Espíritu Santo de Dios y permitir que el Espíritu Santo de Dios fluya en nuestras vidas, que nos guíe, que nos oriente, que nos dirija. Todos necesitamos dirección en esta vida como cristianos y por eso hay que romper la autosuficiencia. Es que yo puedo, es que yo aprendí, es que yo sé, es que mi papá, es que mi abuelito es... Mi abuelo, él desde pequeñito, yo me acuerdo, él tenía vacas y bueno, en fin, y él nos llevaba desde pequeños a ver las vacas y cómo tenían los partos, cómo parían, en fin. Pero cuando yo estuve en la finca me murieron como 5 vacas, entonces ¿de qué me sirvió haber estado? No era mi talento, no era lo mío. Sencillo. Yo no puedo hacer los postres que mi esposa hace. ¿Sí ves? No los puedo hacer, es el talento de ella. Y si yo lo hago, pues no va a quedar como es. Entonces, si tú no sabes cómo hacerlo, pero sabes dónde se hacen, pues invitemos a las demás personas, no seamos egoístas, a que disfruten también de ese tipo de oportunidades. Amén. Es eso. Entonces, un corazón perverso se complace, Dios se complace en los que viven ¿en qué? En rectitud. Lo segundo es aceptar la necesidad de cambio. Lo primero tenemos que reconocer que necesitamos un cambio. Lo segundo, no ganamos nada con reconocer, sino aceptamos que necesitamos ese cambio. Amén. Y entonces es aquí cuando uno decide quedarse como es, estar satisfecho de lo que es o simplemente renunciar a ese tipo de cosas
que le tallan a uno, que le dañan a uno y que no traen ningún beneficio. Amén. Proverbios 14:12 y ya estamos terminando. Dice, ¿qué pasa? Que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser ¿qué? Caminos de muerte. Caminos de muerte. A mí me parece, pero si no está en el corazón del Señor, nada que hacer. Por muy llamativo que sea, por muchos adornos rimbombantes que tengan, si no está en el corazón del Señor, no lo hagas. No emprendas nada que no venga del Señor. Amén. Al contrario, rechaza en este momento y saca de tu vida lo que no viene del Señor y que te está incomodando, que posiblemente te esté dando resultados, pero al final de la prueba verás tú que eso no era lo que Dios quería. Amén. Dejemos de ser toderos para ser sensibles a escuchar la voz de Dios. Amén. Yo cuando le digo a mi esposa que voy a cambiar algo en la casa, tiembla y llama al técnico, porque yo no sé eso. No, usted no me meta porque usted cambia un bombillo pero hace un corto allá en... ¿Para qué? Voy a cambiar un bombillo. Entonces dejemos de ser toderos para escuchar la voz de Dios. Amén. Y tercero, evaluemos cuál es nuestro estilo de vida. ¿Se puede cambiar un estilo de vida? ¿Qué creen ustedes? Claro que sí, claro que sí. No te acomodes, porque si no cambias tu estilo de vida, la actitud en tu vida seguirá siendo ¿qué? La misma. Y los resultados, los mismos. Pero tú quieres otros. Pero te amoldaste a un estilo de vida nocivo. Y Juan 8:32 dice que conoceremos la verdad, y la verdad ¿qué va a pasar? Nos va a hacer libres. Si tú conoces la verdad vas a ser libres. Y en esa libertad es que podemos realmente quebrar estilos de vida que ningún beneficio nos han traído. Y entiende algo, que la vida cristiana no consiste en cumplir reglas y prohibiciones y ser legalistas y religiosos. La vida cristiana es vivir la palabra de Dios. Es vivir la palabra de Dios. Y termino con Proverbios 19:20. Ese no te lo di, perdona. Proverbios 19:20. Dice la palabra: atiende al consejo y acepta la corrección y llegarás a ser ¿qué? Sabios. Atiende al consejo. ¿Cuántas personas te han dicho, pero no, que ni siquiera son cristianos, sino alguien te dijo que no hiciera lo que estás haciendo? Alguien te dijo que estabas equivocado con la posición que tenías. Alguien te lo dijo de alguna otra manera, bruscamente, groseramente, que te dolió a ti. Pero ¿sabes qué? Atiende al consejo y acepta la corrección y llegaremos ¿a qué? A ser sabios. Eso es lo que realmente transforma nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. No te creas que todo te lo sabes, porque tienes cierta edad, porque has tenido y recibido ciertos beneficios del Señor. No te creas que todo te lo sabes. Necesitamos un cambio. Un cambio. Como llega el día, como llega la noche, como sale el sol, como sale la luna, porque todos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Amén. Esa es. Entonces, entiende, iglesia, que si te resistes al cambio, difícilmente Dios va a trabajar en tu vida. Amén. Muy difícil que puedas tú
recibir algo más de lo que tú estás recibiendo, porque no te diste la oportunidad de cambio, porque no le permitiste al Señor que te orientara, que te guiara, porque peleaste con el Señor, porque querías era hacerlo a tu manera, y la voluntad permisiva del Señor también se da, pero las consecuencias son mayores. Por eso hay que conocer cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y para eso, para conocerla, Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Señor, yo te doy gracias hoy por tu palabra predicada, Dios. Señor, ayúdanos a entender que es necesario cambiar nuestros tiempos como cristianos, Señor. Señor, no podemos seguir actuando, pensando y caminando hacia lo mismo, Señor.